Bueno, ya estamos de regreso, fue un corte bastante breve, pero seguimos hablando de homeosiniatría. Fíjate que también la homeosiniatría es llamada como homeopuntura, también se le denomina hoy en día como bioacupuntura. Pero bioacupuntura se refiere un poquito más a la administración, que ya decíamos, del medicamento biológico inyectable. De hecho, y sin mencionar laboratorios, tenemos uno de los más grandes, que es un laboratorio alemán, que se dedica específicamente a la elaboración y la investigación de estos medicamentos biológico inyectables bajo otra visión, que es la visión homotoxicológica. Y me voy a aventar, bueno, no voy a decir el nombre, pero la homotoxicología y en lo que están basados estos medicamentos es precisamente la acción que tiene el medicamento en lo que bien decías ahorita, en el entorno, pero no en el entorno extracorpóreo, porque evidentemente, bueno, pues no podemos influir de pronto en el entorno extracorpóreo, sino en el entorno intracorpóreo. Es decir, la homotoxicología, por ejemplo, cambia el entorno celular, ejerce una modificación alrededor de la célula, y eso hace precisamente que la enfermedad, digamos, tome tintes tan terribles como llegar a alterar a la célula, que es precisamente lo que evitan estas medicinas, ¿no? Que la enfermedad se cronifique o llegue a tal punto en donde ya no hay retorno, ¿no? En donde el daño orgánico llega a ser tan terrible que ya no hay manera de pronto de sacar de ese proceso al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es la visión de la homotoxicología, donde el cuerpo llega a estar tan intoxicado de las toxinas exógenas, de las toxinas que él mismo produce, las homotoxinas o las toxinas endógenas, que ya no hay punto de retorno. La homotoxicología que trata, o el medicamento biológico inyectable, de revertir precisamente ese proceso donde el entorno celular está altamente tóxico y evitar que haya un deterioro en la célula. Entonces, esa también es otra visión, ¿no? Que si nosotros hablamos de homeosiniatría, de bioacupuntura, también tenemos que hablar de homotoxicología, porque actualmente los laboratorios están gastando en investigación en medicamentos bioterapéuticos o biológico inyectables, pero además la novedad dentro de la homotoxicología precisamente es la vía de administración, lo que el otro día comentábamos. De pronto para una homeópata resultaba impensable que un medicamento se pudiera inyectar. Digamos, entre los homeópatas incluso tenemos escuelas, las unicistas, y tenemos las pluralistas, donde uno siempre se va a decantar por el medicamento constitucional y que ese cura la mayor parte de las expresiones sintomáticas del paciente y de enfermedad, y la otra que puede incorporar muchos medicamentos para ayudar al enfermo. Pues, ¿qué crees? Que la homotoxicología dice, bueno, además de todo eso, yo voy a hacer medicamentos o bioterapéuticos, que sería lo correcto, bioterapéuticos, que puedan conjuntar no solo un constitucional, sino además muchos otros medicamentos que me refuercen esa sinergia medicamentosa o bioterapéutica en un solo shot, en una sola inyección. Pero, y que además no se contrapongan, porque también de pronto en homeopatía tenemos medicamentos que se contraponen, anulan el efecto uno sobre el otro, o simplemente si los juntamos anulamos el efecto terapéutico, pero además lo hace a diferentes potencias, es decir, y al hacerlo a diferentes potencias va desde lo fisiológico hasta lo mental, ¿no? Que el homeopata considera lo más profundo, ¿no? Igual que dentro de la acupuntura, ¿no? Que si nosotros también tenemos las manifestaciones psíquicas de un órgano, estamos hablando que incluso puede haber un daño más profundo que simplemente el orgánico como tal, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en nuestro país es más conocido la homotoxicología, ¿no? De hecho es lo que más se practica, lo que en esa área sí encontramos más practicantes de la homotoxicología. Gracias a la mesoterapia, ¿no? Sí, que también la mesoterapia es una manera de utilizar esta visión. Sin embargo, aquí una de las características de estas
de esta otra disciplina como es la homotoxicología es la falta del uso, ¿no? De estos puntos de acupuntura que están dando aquí como ya lo veníamos platicando, un efecto diferente. ¿Tú cuál crees, por ejemplo, esa sería una pregunta, ¿tú cuál crees que sea la razón por la que la homotoxicología sí es practicada en nuestro país y el caso de la homeosiniatría no sea tan conocido, siendo disciplinas tan parejas, tan similares? Lo que pasa es que mucha de la gente que practica la homotoxicología precisamente basan toda su terapéutica en el enfoque que ya tiene el laboratorio acerca de la enfermedad. Es decir, por ejemplo, si yo busco digamos mucosa gástrica suis, yo ya sé que va a ser un medicamento de elección para tratar la mucosa gástrica, ¿no? Claro. Y entonces me es más fácil de pronto desde la visión occidental decir, bueno, pues entonces compro mucosa gástrica suis o de cerdo y ya sé que puedo tratar perfectamente una gastritis, ¿no? Claro. Entonces es el negar, o sea, es querer hacer una disciplina pero sin tener todo el conocimiento a la mano, ¿no? Es simplificando un poco ¿no? Claro, el abordaje que le dan los laboratorios es muy padre porque puedes decir, bueno, yo traté una gastritis con éxito, pero de pronto te olvidas de la expresión vitalista que sí hay que conservar dentro de la homeopatía, ¿no? Que el ser humano no es don gastritis, ¿no? Claro. O sea, no es don gastritis, no es don artritis que llega y que, bueno, yo se la voy a curar como si yo fuera el todopoderoso y lo inyecto y ya se curó. Claro. Yo creo que no es así, ¿no? De pronto es más practicada por eso, porque me quita un poco el peso de decir, tengo que comprender el todo para poder hacer mi diagnóstico, ¿no? Y de pronto también porque se ha puesto de moda mucho la mesoterapia, ¿no? Donde es muy fácil decir, bueno, yo tomo este medicamento que está indicado para bajar de peso o para quemar grasa o para tonificar el cuerpo, y entonces se aplica indiscriminadamente, ¿no? Pero al hacerlo de esa manera también sin un conocimiento previo, lo único que haces es precisamente evitar que el paciente goce de todos los beneficios, ¿no? De pronto, si tú ya empiezas a comprender por qué das mucosa gástrica en vez, por ejemplo, de, no sé, nux vomica, sería mejor que simplemente hacerlo per se, ¿no? De pronto, tenemos enfermedades que no necesitan un abordaje tan recio o tan fuerte como para aplicar una mucosa, pero que sí necesitarían un medicamento que fuera directamente a drenar, ¿no? A drenar, por ejemplo, no sé, el hígado, a drenar, por ejemplo, los riñones. ¿Por qué? Porque hay un estado ya de intoxicación, pero que necesita que drenemos, sin que llegamos al estado, por ejemplo, donde sí necesitamos mucosa, que tengamos que reponer algo que se dañó. Entonces la homotoxicología va precisamente a despertar esos mecanismos que tiene el cuerpo de autosanarse, ¿no? Al limpiar el medio extracelular, el entorno donde se desarrolla la célula, entonces automáticamente vas a echar a andar esos mecanismos que tiene el cuerpo para autosanarse. Pero obviamente de pronto la gente, como tú decías, ¿no? No se quiere meter en la comprensión del sistema completo, ¿no? Sino fragmentado por partes. Esto me sirve para esto y entonces doy esto. Pero oye, ¿y si tienes esto más esto? Claro. Entonces ya claro, pero que como platicábamos hace un momento, el síndrome chino no es fácil de comprender dentro de la visión occidental porque conlleva pues una cierta digamos, buscando una palabra que no suene tan complejidad tan fuerte, se tiene que conocer a fondo la complejidad de los síndromes, de los padecimientos. Entonces esto te supone un poco más de ser más hábil
¿no? En la forma diagnóstica. Bueno, la pregunta iba en base a esto justamente de por qué es más practicada la homotoxicología que la homeosiniatría. La intención también es dar a conocer cómo la homeosiniatría está siendo punta de lanza en muchos países, principalmente Alemania, que como sabemos, bueno, los alemanes pareciera que no tienen empacho en experimentar con lo que sea, ¿no? Pero siendo la homeopatía alemana, bueno, pues ellos están tratando de llevar sus conocimientos a otro plano, a otro nivel. Esta práctica de la homeosiniatría en países como Alemania, decíamos, como España, que algunos a nivel mundial conocen o hablan de España como un satélite alemán en muchos sentidos, tanto económico como cultural, etc. España también lleva por ahí un adelanto importante en el aspecto de la homeosiniatría, ¿no? Hablando justamente de la práctica. Y sin embargo es interesante porque, por ejemplo, vemos que la medicina china es muy efectiva. No solo la práctica de la acupuntura, sino en general la medicina china, que comprende lo que es la acupuntura y la moxibustión, la herbolaria tradicional china. Pero uno de los grandes problemas es que justamente muchas plantas que se usan en la medicina tradicional china solo son endémicas, y algunas otras es muy difícil conseguirlas en algunos países como el nuestro, claro, ¿no? Entonces, también mucho del éxito de la medicina tradicional china que tiene que ver con la acupuntura está en su herbolaria. La herbolaria junto con la acupuntura obran de una forma bastante impresionante. ¿Cuál es la ventaja para Occidente de la práctica de la homeosiniatría? Que bueno, nosotros no tenemos a veces las plantas chinas a nuestra disposición, pero tenemos homeopatía. Nuestro país tiene una historia muy rica en homeopatía. claro. Es un país que practica la homeopatía de una manera bastante importante en el mundo. Y entonces ahí encontramos digamos, una vertiente a la práctica de la medicina tradicional china. No usamos su herbolaria, pero usamos la homeopatía, que es como los alemanes la han estado introduciendo, y se han topado con resultados que, bueno, han rebasado cualquier expectativa que se tenía respecto a estas terapéuticas, ¿no? Así es, y que además otra de las cosas que me gustaría hablar a continuación es la ventaja económica que le supone al paciente, que a lo mejor va a gastar muchísimo dinero en tratar de conseguir una fórmula herbolaria china, o a lo mejor un medicamento alópata, contra la inversión que se hace en un medicamento homeopático, Yes. ¿no? Y el resultado además que es un tema interesante. Bueno, vamos a ir a un corte, y si quieren, regresando del corte, retomamos un poco este tema, porque la verdad es que este tema de la homeosiniatría es muy extenso, y también quisiéramos hablar de lo que se va a hacer en el año próximo en nuestro país respecto a la homeosiniatría. Va a haber por ahí, vamos a tener un congreso donde va a haber ponentes bastante importantes dentro de este tema. Vamos a un corte y regresamos con este tema.